3 ensaladas dulces y cremosas de piña, que parecen postre pero son súper fáciles. Mire pues, si usted quiere preparar la ensalada de frutas más llamativa, cremosa y llena de sabor tropical, quédese hasta el final porque el aderezo que vamos a hacer hoy cambia completamente el juego. Vamos pues, inicio esta primera exquisita ensalada con una piña grande y madura. La lavo muy bien, le retiro su cáscara y también los puntos negros con cuidado. La corto en rodajas y tomo 2, que es lo que necesito para esta ensalada. Luego esas rodajas las corto en cubos pequeños, procurando que queden parejos. Cierto, para que la ensalada no se amargue es importante calar la piña o usar piña en conserva. Este paso hace una gran diferencia en el resultado final. Dígame algo, ¿vos cómo prefieres calarla en casa o usarla en conserva? Lo leo en los comentarios. Sigo con 125 gramos de fresas, estas bien lavadas y desinfectadas. Les retiro sus hojas y luego las corto en cubos pequeños. ¿Vos las dejas en cubos pequeños o preferís tajadas más grandes? Cuénteme cómo las preparas. Continúo con un mango grande y maduro. Lo lavo muy bien. Le retiro su cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos pequeños. Bueno pues mi gente de Qué Rico Recetas, ya que está acá con toda la actitud, haga lo que sigue, suscríbase. Ese botoncito no está ahí de adorno, está esperando que usted lo toque y cuando usted lo toca nos ayuda más de lo que imagina para seguir trayendo contenido bonito, fácil y lleno de sabor. Tomo también 3 kiwis, los lavo muy bien, les retiro la cáscara con cuidado, los corto en rodajas y luego en cubos. Preste atención pues a este detalle. El kiwi es el que da contraste y hace que la ensalada no quede empalagosa. ¿Le gusta bien maduro o más firme? Vea pues, yo no quiero que este video sea solo yo hablando y usted escuchando. Me encantaría leerlo también. Déjeme un comentario, cuénteme qué receta le provoca o qué ingrediente le gusta más. Eso hace que este canal se sienta vivo y que sigamos cocinando con más ganas. Vamos con 2 bananos maduros. Les retiro la cáscara, los corto en rodajas y luego en cubos. A mí me gusta que estén maduros pero firmes, para que no se deshagan al mezclar. ¿Vos cómo los preferís para ensalada? Ocupo también una manzana verde. La lavo muy bien, la corto en rodajas y descartando el centro o corazón y sus semillas, la corto en cubos pequeños. Mire pues, en una ensaladera combino todo. Agrego primero la manzana verde, luego las fresas, el kiwi, el mango, la piña y finalmente el banano. Solo con ver esa mezcla de colores ya provoca probarla, ¿cierto? En una licuadora hago el aderezo. Para ello agrego la pulpa de un maracuyá con sus semillas. Luego añado 3 cucharadas de crema de leche y 2 cucharadas de leche condensada. Licúo hasta formar una mezcla suave y homogénea, ligeramente espesa y brillante. Incorporo el aderezo a la ensalada y con una cuchara mezclo suavemente, haciendo movimientos envolventes, asegurándome de que el sabor se distribuya por completo en cada uno de los ingredientes sin maltratar la fruta. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada es perfecta como postre, como opción fresca en reuniones familiares o incluso como acompañamiento para pollo a la plancha o carnes blancas en días calurosos. Bueno pues mi gente de Qué Rico Recetas, si esta preparación le gustó, déjeme un me gusta y compártala con alguien que ame las ensaladas de frutas. Déjeme en los comentarios qué fruta le agregaría a usted o si cambiaría el maracuyá por otra opción. Ve, si vos pensás que ya probaste todas las ensaladas dulces, espérate a ver esta porque queda cremosa, fresquita y con un contraste que enamora desde la primera cucharada. Continúo con esta segunda ensalada y arranco con media piña. De ahí saco 2 rodajas generosas, las corto en cubos pequeños tratando de que queden parejitos para que la mezcla se vea bonita. Pongo a calar la piña junto con una cucharada de azúcar. Este paso es clave para evitar que se amargue la ensalada y para que el sabor quede más equilibrado. ¿Vos la calas siempre o la usás así natural? Contame en los comentarios cómo la preparás en tu casa. Ahora uso 2 zanahorias medianas. Las lavo muy bien, les retiro la piel y procedo a rallarlas muy finamente. Te pregunto algo, ¿vos cómo preferís la zanahoria en ensalada? ¿Bien finita o más gruesa para que se sienta más crocante? Déjame tu respuesta aquí abajo, que me encanta leerlos. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Continúo con media manzana verde, la lavo muy bien, la corto en rodajas y descartando el centro o corazón y sus semillas, la corto en cubos pequeños. Hago lo mismo con media manzana roja.
También la lavo muy bien, la corto en rodajas, retiro el centro y la llevo a cubos pequeños. En una ensaladera combino todo. Agrego primero la zanahoria rallada, luego la manzana verde, después la manzana roja. Incorporo la piña ya calada y escurrida. Y finalmente añado 100 gramos de uvas pasas. Y vea pues, si esta receta te está gustando hasta ahora, aprovecha y suscríbete a Qué Rico Recetas. Regálame un me gusta y compartí este video con alguien que disfrute las ensaladas caseras. También contame desde qué parte de Colombia o del mundo nos estás viendo. Ahí mismo, directamente en la ensalada, hago el aderezo. Agrego 100 gramos de crema de leche. Con una cuchara mezclo suavemente, haciendo movimientos envolventes, asegurándome de que la crema se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda espectacular para acompañar pollo asado, carne al horno o incluso como complemento en una cena especial. Bueno, mi gente querida, decime, ¿te gustó esta combinación? ¿Le agregarías coco rallado o tal vez nueces? Me encanta que me cuenten cómo la harían ustedes en casa. Recordá dejar tu comentario, regalarme tu me gusta y compartir esta receta para que más personas sigan cocinando con nosotros. Bueno pues, si vos querés cerrar con broche de oro una comida familiar con una ensalada cremosa, rendidora y que le guste a todo el mundo, quédate hasta el final porque esta última preparación está una cosa seria. Vamos pues con la última preparación. Inicio con una piña madura. La lavo muy bien por fuera, le retiro la cáscara y también los puntos negros con paciencia. Uso la mitad, que es lo que necesito para esta receta. La corto primero en rodajas y luego en cubos pequeños. Pongo a calar la piña sin agregar nada. Solamente la llevo a fuego suave para que suelte un poco de jugo y pierda esa acidez fuerte que a veces amarga la preparación. ¿Vos cómo preferís la piña en ensalada? ¿Bien dulce o con ese toquecito ácido más marcado? Contame en los comentarios. Paso ahora a 3 bananos maduros. Los pelo con cuidado, los corto en rodajas y luego en cubos. Eso sí, me gusta que estén maduros pero firmes, que no se deshagan al mezclar. ¿Vos sos de los que les gusta el banano bien maduro o apenas pintón para que tenga más firmeza? Bueno pues, yo sé que usted está disfrutando, así que siga la corriente y suscríbase. Ese clic que hace ahí abajito es el que nos ayuda a seguir creciendo y cocinando juntos. No lo deje para después, hágalo ya. Ocupo también una manzana roja y una manzana verde. Las lavo muy bien bajo el chorro de agua, las corto en rodajas y descartando el centro o corazón y sus semillas, las llevo a cubos pequeños. Aquí está otro secreto. Mezclar manzana roja y verde hace que cada cucharada tenga contraste y textura, y eso engancha desde el primer bocado. ¿Vos usas las dos o solo una en tus ensaladas? En una ensaladera combino todo. Agrego la manzana roja, luego la manzana verde. Incorporo la piña ya calada y fría. Y finalmente el banano en cubos. Mire pues esos colores, eso ya se ve provocativo. Ahí mismo, directamente en la ensalada, hago el aderezo. Agrego 3 cucharadas de queso crema. Luego añado 100 mililitros de yogur griego natural o si preferís crema de leche. Y finalmente incorporo 50 mililitros de leche condensada que aporta el dulzor justo para que no quede simple. Con una cuchara mezclo suavemente, haciendo movimientos envolventes, asegurándome de que el aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda espectacular como acompañamiento para pollo al horno, para una carne asada o incluso como postre frío después de un almuerzo especial. Bueno, mi gente querida, decime, ¿te gustó esta versión cremosa? ¿Vos la harías con yogur o preferís crema de leche? Tus comentarios son muy importantes para que esta comunidad siga creciendo. Regálame tu me gusta, compartí esta receta y escribime aquí abajo qué otra ensalada te gustaría ver en el canal. Gracias por estar aquí, por cocinar conmigo y por apoyar Qué Rico Recetas. Desde Pereira seguimos llevando a tu cocina preparaciones sencillas, bien explicadas y con sabor casero. Nos vemos en el próximo video y acordate que cuando uno cocina con cariño, eso se nota en cada plato.